esa sensación se queda. Es como una sensación de nostalgia, de extrañar algo que de alguna manera tenías y que a lo mejor no estás pudiendo vivir de la misma manera por todo lo que te rodea. Creo que empieza por uno mismo, empieza por la posibilidad de empezar a relacionarte contigo mismo más allá de lo físico. Yo empecé a integrar todas estas herramientas para sanarme a mí misma, ¿no? Porque pues yo también tengo mi historia, tengo mis incongruencias, mi obscuridad, ¿no? Mi parte fuerte, en donde esos revolcones y esos quiebres y ese corazón roto de repente pues pedía sanación. El consejo sería buscar las herramientas necesarias para poder entender esta parte de razón, de oscuridad, de emoción, de tortura que nos acompaña siempre. Buscar esas herramientas para entenderlo diferente, para transformarlo, para mirarlo como solamente una parte de la existencia, pero no como el todo de la existencia, porque eso es lo que nos absorbe. Yo soy Germán Ahumada y esto es Creciendo Podcast. Bienvenidos a un episodio más el día de hoy aquí en Creciendo Podcast. Hoy tengo el gusto de conversar con una mujer que ha hecho de la sensibilidad y la intuición su mayor herramienta de servicio. Ella es Eugenia Quesada, quien trabaja con técnicas que combinan la neurociencia, la bioingeniería cuántica, la meditación, la psicología budista y la sanación energética. Acompaña a las personas a reconectar con su esencia, descubrir su don y transformar su vida desde un lugar profundamente humano y consciente. A mí particularmente me emociona mucho este episodio. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con la energía, con la sanación, con el más allá, el mundo cuántico. Y también, pues, porque dentro de este camino, pues, has apoyado a mi hija Paulina. Entonces, Eugenia, bienvenida a Creciendo. Es un placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Germán. Gracias también a Paulina por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Padrísimo, mi querido Eugenia. Eugenia, desde niña sentías que había algo más allá. ¿Cómo fue ese primer contacto con tu conciencia? Híjole, yo creo que es algo con lo que vamos naciendo Ujú, y siento que además lo tenemos todos. O sea, yo creo que no es algo particular mío. O sea, siento que todos tenemos esa parte en donde nacemos vinculados a lo sutil, porque venimos de lo sutil. ujú. Entonces, siento que es el mundo de las creencias el que de repente nos va separando de eso, ¿no? El mundo de las creencias del entorno que nos rodea, los papás, los hermanos, la escuela y demás. Pero siempre cuando somos seres muy sensibles, esa sensación se queda. Es como una sensación de nostalgia, de extrañar algo que de alguna manera tenías y que a lo mejor no estás pudiendo vivir de la misma manera por todo lo que te rodea, pero que siempre está ahí, Ujú. ¿no? Como algo que se vuelve muy familiar. Entonces es como, no sé, para mí fue siempre como una sensación de que era yo, pero que aparte de ser yo, había algo más, ¿no? A nivel energético, a nivel sensaciones, a nivel percepciones, que Ujú. también era parte de mí. ¿Eso te lo inculcaron tus papás? Porque ahorita comentabas que pues muchas veces tiene que ver también el que quizá vamos olvidando pues por el mundo en el que vivimos, ¿no? Lo que nos rodea, las circunstancias que estás en la vida que de repente entras como en un sueño, ¿no? Ujú, Y te secuestra un poco, pues, la vida cotidiana, y pierdes un poco la parte esencial y fundamental de, pues, del por qué estamos aquí o cuál es nuestra misión, que ahorita ujú. un poquito más adelante me gustaría trabajar en eso. Pero entonces, entiendo entonces que tú lo tenías y que tus papás de alguna forma ¿mantuvieron esa chispa prendida? Más bien al revés. O Okey. sea, es algo que yo tenía. Ujú, Mis papás nunca lo limitaron, ¿no? En realidad jamás hubo como una limitante. Mi mamá es una mujer muy perceptiva, pero sí es una mujer que estuvo muy bombardeada de miedo, ujú, ¿no? Y que entonces en ese miedo, pues por las circunstancias que la rodeaban, de alguna manera su propia capacidad de percepción la fue bloqueando. Y siento que a mí me pasó un poco lo mismo, ¿no? Como que
de alguna manera vas creciendo en esas creencias y pues mi mamá me fue transmitiendo un poquito de su día a día, como ella había decidido vivirlo, bloqueando su esencia. Pero es esta parte en la que yo te decía que siempre quedó algo en mí, ¿no? Como esta parte en donde no me convencía vivir bajo ciertos parámetros, ¿no? Okay. Porque yo sentía que había algo más en mí. ¿Era, dirías tú, cierta rebeldía o no necesariamente? ¿O simplemente era un cuestionamiento interior? Cuestionamiento interior todo el tiempo, ¿no? Ujú. O sea, sin duda alguna, hacia lo que de alguna manera me era impuesto o me era puesto ahí para adoptar, y que chocaba con lo que yo creía o con lo que yo sentía, ¿no? Ujú. De alguna manera. Yo creo que no era una cuestión de rebeldía, yo creo que más bien era una cuestión a veces de lucha, Ujú. ¿no? Como de lucha de darle validez a lo que yo sentía que muchas veces iba en contra de lo que tenía yo que aprender o Ujú. de la forma en cómo yo tenía que comportarme, ¿no? Sí. Ahora, digo, y me llama mucho la atención y me identifico bastante, si bien, pues, yo no estoy tan, metido, evidentemente, en todos los temas que tú dominas. Eh, yo de alguna forma como que de chico siempre tuve este cuestionamiento interior. Y no sé, como decías tú, si todos lo tenemos, Ujú. o qué tanto te cuestionas, o simplemente, digo, por lo menos yo nací en un entorno medio católico, Ujú. y digo medio porque, pues, la realidad de las cosas es que, pues, católico de nacimiento, de chico iba en una escuela católica, pero, pues, mis papás no iban a misa y mi mamá después, entró en el tema del budismo y mi mamá, al igual que a ti, pues, también me llevaba a ciertos cursos, de control mental y este, de escatología de la vida y de varias cuestiones que se salían del tema del catolicismo, ¿no? Y yo siempre cuestionaba mucho, pues, las cosas que no me hacían sentido, particularmente el catolicismo, pues, porque es parte de lo que te querían, por lo menos en la escuela, inculcar, ¿no? Y digo, nada contra el catolicismo ni contra ninguna religión. Yo creo que todas, buscan un fin común y bien, siguiendo, pues, ciertas cuestiones de regla y de comportamiento. Pero en esta parte como del despertar, del más allá, o sea, siempre mi cuestionamiento de que yo decía, una parte, fíjate, curiosa, fundamental, que decía: "No puede haber", decía, a mí no cabía en mi mente ni el infierno ni en el cielo como estaba concebido, porque yo decía, pues alguien que haya hecho muchísimo mal en 70 años, pues no puede ir al infierno por la eternidad, ¿no? O sea, que aparte ni se puede medir. Y tampoco puedes evolucionar, pues, a un lugar de que digas: "Ah, todo está bonito y demás", si no has pasado por todo, ¿no? Si no has aprendido y demás. Entonces, a mí me hacía mucho sentido la reencarnación, porque también decía, pues, no puede haber un Dios que sea tan cruel, que ponga a unas personas en una posición tan afortunada y otras con un sufrimiento brutal, ¿no? Entonces, yo por convicción propia, no porque Ujú. alguien me dijera, pues, es que fíjate que está la alternativa de la reencarnación, y no, como que yo decía, pues, me hace sentido, ¿no? Ujú. Y ya después, pues, resulta que mi mamá se metió al budismo, mi hermana también y demás, entonces, pues, varias cosas de congruencia. Entonces, ese cuestionamiento se me hace muy interesante, pues, en las personas que lo tenemos, pero, pues, por otro lado, en tu caso, pues, fue evolucionando más, ¿no? O sea, Ujú. más allá de ese cuestionamiento interior y que tú tuvieras eso, pues, hubo un despertar más profundo, ¿no? Ujú. ¿Cómo se dio ese despertar o en qué momento se dio ese despertar? ¿Hay algún parteaguas que dijeras en tu vida de el antes y el después? Pues yo creo que un parteaguas así como muy, muy radical no hubo.
Ujú. Siempre, como yo te decía, me quedaba esa sensación de que quería yo ir a buscar otro tipo de respuestas, ¿no? Yo también fui educada en una familia católica sin ser católica profunda, y entonces esas eran las creencias que a mí nunca me embonaban. Mi mamá, dentro de sus bloqueos y su sensibilidad bloqueada y lo que a ella le costaba trabajo, fue muy abierta. Entonces, cuando se dio cuenta que yo como que chocaba un poquito con todo este tema del catolicismo, ella misma fue la que me llevó a mi primer curso de metafísica, ¿no? En ese entonces tenía yo como 14 años Ujú. y me encantó. O sea, ahí es donde empecé como a recuperar esta parte que para mí era muy importante y que tenía muchísimo que ver con que había algo más, ¿no? Ujú. O sea, justamente. Y a partir de ahí, pues, siempre estuve como intermitente, ¿no? Porque, pues, también está la vida de estudiante y la vida laboral y todo lo que tienes que ir construyendo, ¿no? De alguna manera a lo largo de la vida. Y fue cuando yo creo que mi momento más, donde me pude dar la oportunidad de entrar más profundamente a recuperar y a reconectar con esta parte mía, fue cuando salgo. Yo trabajé muchísimo tiempo en una aerolínea como Ujú. sobrecargo y me encantó. Estaba yo muy jovencita, además. Entonces fue un trabajo espectacular que me dio la oportunidad de andar por todos lados y entonces eso también en algún momento me distrajo, pero cuando yo me caso y tengo la oportunidad ya de dejar de trabajar, pues ahí vino como un, pues como un crash, ¿no? Porque de alguna manera se acababa una etapa laboral en mí Ujú. y yo quería empezar a hacer algo más, ¿no? Y, o sea, yo no me quiero quedar como la típica mujer que afortunadamente tuve la bendición y el regalo de que mi marido siempre me ha apoyado, pero pues quería yo hacer algo más con mi vida, sin duda Ujú. alguna. Entonces, yo creo que ahí es donde empiezo como a meterme muchísimo más, ¿no? En encontrar información que me fuera guiando a despertar y a darme sobre todo las bases que yo necesitaba para reconectar con lo que yo sentía que tenía y que quería explorar en mi vida. Sí. Yo creo que fue así. Platícame un poquito de esa etapa cuando tenías 14 años y te metiste al curso de metafísica, y un poco también para la audiencia que nos está escuchando, ¿qué ves en un curso de metafísica, y cómo cambió tu mentalidad a partir de ahí? Híjole, fue hace mucho ya, pero pues la metafísica fue un boom. En esa época era un boom. Ujú. Y pues era como una información que te llevaba a mirar un poquito, como el nombre lo dice, como más allá de lo físico, ¿no? Entonces, pues tenía mucho que ver con decretos, tenía muchísimo que ver hacíamos ejercicios, me acuerdo, fue mi primer contacto con la meditación, sin duda alguna, era una señora que daba estos cursos y pues nos ponía a meditar y me acuerdo que fue mi primera experiencia como en una regresión a una vida pasada la tuve ahí y entonces fue como, ¿no? Como un golpe, ¿no? Ujú. Entre emoción y susto, ¿no? Entonces, pues fue una experiencia, la metafísica te conecta pues con este mundo de lo sutil, ¿no? En donde tú puedes de alguna manera crear una realidad, ¿no? Fuera del cuerpo, por llamarlo de alguna manera, o sea, más en el campo, y no es fuera del cuerpo, es dentro del cuerpo, pues, pero en un campo cuántico, en una sensación que vaya más a lo sutil que a lo físico. No sé si me explico. Perfectamente, perfectamente. O sea, yo creo que también para los que nos están escuchando, hoy por hoy, pues hay, digo, eh, la gente lo puede entender más como un concepto eh, tipo la manifestación, ¿no? O Ujú. sea, todos estos conceptos, de que lo que tú estás pensando de manera consciente, pues lo atraes, ¿no? Y es un poco como, pues todos estos conceptos de Joe Dispenza o inclusive de Secret, que estuvo tan de moda y todos Claro, estos claro. ¿no? Era algo así, exactamente. Y entonces se me hace muy interesante. ¿Y cómo y cuándo descubres que tienes una sensibilidad especial? Porque, digo, hay gente que, pues, ha estudiado
todos estos temas por años, ¿no? O sea, y a lo mejor la parte de la teoría la dominan, la conocen perfectamente bien, pero no y puede ser una persona que tenga cierta conexión o sensibilidad espiritual, ¿no? O sea, con su ser interior, pero no necesariamente que tengas una sensibilidad y una capacidad que, que sea como el don que tú tienes, ¿no? Ujú. ¿Cómo descubres esto o cómo lo trabajas para lograrlo? Híjole, pues mira, yo creo que eso se dio más adelante. Sí, siempre supe que había como, o sea, siempre fui muy perceptiva, siempre fui muy sensible, siempre miraba más allá, ¿no? O sea, siempre cuando era yo muy chiquita, desde la escuela, en primaria, por ejemplo, ¿no? Siempre me impactaba yo mucho cómo podía percibir a mis amiguitas, ¿no? O sea, Ujú, era como saber cómo era cada una. No sé, era como una especie de comunicación que tenía yo más allá de lo físico, y hasta la fecha lo hago, ¿no? O sea, yo de repente estoy en una sesión uno a uno y de repente empiezo a percibir la información de la persona, o sea, lo que esa persona está sintiendo, pero que no se da cuenta que está sintiendo, ¿no? ujú, Entonces, pues, claro, siempre lo tuve, pero siento que me empecé a dar mucho más la oportunidad cuando yo misma me empecé a dar la oportunidad de conectarme con esa parte sutil mía. O sea, yo creo ujú. que empieza por uno mismo, empieza por la posibilidad de empezar a relacionarte contigo mismo más allá de lo físico, porque yo siento que todos lo tenemos. Sí, O sea, yo siento que simplemente habemos algunos que venimos ya con ese recuerdo más marcado, ¿no? Y de repente entonces lo desarrollamos antes. Hay otros que lo desarrollan desde siempre, desde que están chiquititos, otros que lo recordamos, otros que de repente lo vamos desarrollando también más grandes, pero que está ahí, está latente, es solamente que encuentres la manera de desarrollarlo. Yo lo veo mucho, por ejemplo, con los chicos como tu hija, ¿no? O sea, ujú, que trabajo con muchos jovencitos, son súper sensibles. ujú. O sea, nada de lo que hago yo es algo que ellos no sientan o que ellos no puedan percibir. Es muy interesante. Fíjate que es curioso, y ya lo he platicado algunas veces aquí en el podcast, pero de manera similar, este, resulta ser que pues, Marcela, mi hija, que hoy tiene 13 años, pues, cuando era chiquita, eh, eh, no sé qué pasó, que estaba comentando con mi esposa y demás, pero 2 años o 3 años, no sé, ¿no? 3 años, pon tú. Este, y no sé qué le empieza a decir y le dice, mamá, es que yo ya estuve aquí, Claro. ¿no? O sea, pero muy segura de sí misma, ¿no? Y pues ya, como que no la peló mucho y demás. Y después fuimos a un viaje a otro lado y dice, no, pues es que no me gustan estas camionetas que estamos aquí, todo el rollo. Le dice, hombre, si ni has venido aquí ni conoces estas camionetas. Mamá, ¿no te acuerdas que te dije que yo ya estuve aquí? Entonces ya sabes, como que muy seria. Bueno, long story short, conocemos a una señora que nos ha pasado, nos ha ayudado pues en algunos temas que ella es una persona que vive en Estados Unidos y también tiene pues esta conexión y todo el tema de vidas pasadas y aparte trabaja con tu energía y es como su técnica se llama algo así como body talk, ¿no? O algo Ujú. así que también trabaja le pregunta a tu cuerpo y todo este tema. Y entonces de Marcela, mi hija, pues ya se le pregunta a Marcela, mi esposa, que, ¿y eso qué onda, no? Em, Dice, pues sí, efectivamente, pues ella estuvo aquí, pero a detalle, ¿no? Y había sido hombre militar en no sé dónde, bla, bla, bla. Y entonces ya se te va diciendo como que toda esta relación. Dices, wow. Y justamente después termina pasando que ya, después a mi hija se le olvidó, ¿no? Yo me la llevé un día a Orlando y le estaba platicando, estaba fascinada, ¿no? O sea, como que muy... Pero es curioso cómo pasa, o sea, lo que dices de que de alguna forma todos lo tenemos. Eh, yo, por ejemplo, tengo o siento que tengo bastante como intuición, Ujú. ¿no? O sea, y también, no sé si sea una cuestión, como dicen los gringos,
judge of character o cuando estás platicando con alguien y que sientes la energía. No sé bien qué, ¿no? O sea, porque eso es la parte que a lo mejor no he trabajado, pero definitivamente si hay como que una empatía corporal y el body language, ya sabes, que tienes con la persona y cuando platicas y además cuando sientes, ¿no? O al revés, ¿no? Y muchas veces como que digo, no, pues no debería de juzgar a una persona simplemente por cómo la veo, ¿no? Claro, claro. Pero pues es difícil, ¿no? Ujú. Sí, sí, de eso hay muchísimo, o sea, muchísimo. A mí no sabes cuántas veces me han llegado mamás, ¿no? Que quieren mi ayuda a preguntarme cómo de repente pueden tratar a su chiquito, ¿no? Ujú, Porque de repente niños de 4 años, 5 años, ¿no? Les salen con cosas súper fuertes como la de tu hija, ¿no? ujú, Como de yo ya estuve aquí o tuve una que el chiquito de 4 o 5 años le dijo: "Oye, mamá, ¿tú sabías que yo ya había estado aquí?". ujú. Yo vivía en París, le dijo, Ok, chiquitito, en ajá. París y me dedicaba a ver las estrellas. O sea, y que ella como, ¿qué contesto, no? ¿Qué le digo, no? O que ese mismo chiquitín, de repente, cada vez que ella daba la vuelta cuando era muy chiquito, ¿no? Para entrar a la calle donde vivían, el niño de repente se agitaba y le decía: "Mamá, mamá, es que agárrame, porque cuando des la vuelta, el coche se lo va a llevar el viento, se lo va a llevar el viento", ¿no? Ajá. O sea, o también el hijo de otra persona, el chiquito brincaba en la cama, ¿no? Cuando estaba súper contento, chiquito, brincando en la cama, y ella lo grababa y haz de cuenta, Germán, que sacaba como, ¿ubicas estas esferas de cristal de las discotecas Sí, sí, hace sí, años que de perfecto. repente les reflejaban como cuadritos? Pues bueno, haz de cuenta que alrededor del cuarto había esos cuadritos que el niño estaba como emanando, ¿no? Y entonces la mamá graba todo alrededor y dice: "Es que no hay nada, ¿no? No hay nada que estuviera pudiendo hacer ese efecto", y era como la energía del niño que estaba en risa, feliz, brincando encima de la cama, ¿no? Cosas Bueno, que fíjate qué suceden curioso, o así. sea, de lo que decimos. Digo, en mi familia han pasado mil cosas así, justo como eso, ¿no? Y digo, como que bastante, a ver, luego Juan Pablo, mi hijo, igual, ¿no? Él le ha pasado al revés, que le tocaba ver cosas bastante feas, ¿no? Entonces llegaba empapado a nuestro cuarto y demás, y después, no, pues que hay, ya sabes, como que en su cuarto en tal lugar, de que pues vino hasta una señora y cerrar como portales y ya Sí, sabes, sí, todas esas claro, cosas claro. que, pues, a mucha gente le platicas y dice así como te tira a loco, ¿no? Pero ahorita lo que estabas comentando de la bola esta, a Marcela, mi hija, igual, pues, de más chiquita, pues, había una como camarita en su cuarto, pues, para verla, ¿no? En la noche, este, y en el video salía tipo como una manchita, como campanita. O sea, se volaba así y así se regresa, Ujú, pero ya sabes, diario, o sea, no creas ujú. que de repente, ¿no? Y entonces, ya sabes, me dice Marcel, a ver, sube al cuarto, porque ve, se está viendo ahorita aquí, ¿no? Sube al cuarto a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ya sabes, yo subo, ya sabes, como digo, me la voy a topar aquí, ¿o qué va a pasar? Ya sabes, y nada, ¿no? O sea, pues yo ni sentía nada, obviamente no veía nada, y en el video sí salía, pero no como de que digas, ay, pues es una luz normal que pues es por el lente o que, no, o sea, se movían movimientos raros, ¿no? Ujú. Entonces es curioso. Oye, Eugenia, ¿y cómo? O sea, me queda claro la sensibilidad que tenías y me decías, Ujú. después viene que ya lo empiezas a trabajar. ¿Qué herramientas te sirvieron a ti para, ¿cómo se llama? Pues, ahora sí que para fortalecer esta capacidad que tú ya tenías. Pues fueron varias herramientas las que me fui como encontrando, todas, sin duda alguna, en la línea de lo sutil, ¿no? De ver al ser humano más allá de un yo, más allá de una personalidad, sino como más desde una esencia. Entonces, yo creo que, el budismo, sin duda alguna, ha sido algo que me ha ayudado mucho. También he estado en todo, me ha encantado estudiar un poquito de todo, la verdad.
La cábala también en algún momento me gustó mucho, ¿no? La forma en cómo justamente habla de, de, de la parte sutil, de cómo tenemos justamente lo que tú decías, ¿no? De, ay, no, es que el infierno y está allá y en algún lugar y el cielo y lo bueno y lo malo, mucho del contexto católico del que yo venía, me empezaron a romper, como por ejemplo la cábala, pues estas estructuras, ¿no? En donde empezaba a hablar mucho de cómo ese infierno en realidad vive dentro, ¿no? Ujú. O sea, está dentro, en la mente, en el ego, con los pensamientos inconscientes y toda esta parte, y el budismo un poco lo mismo. Y entonces me empecé a dar cuenta, pues, de que yo podía interpretar mi mundo interno desde una perspectiva distinta, ¿no? Entonces empecé mucho con la parte incluso también psicológica, que me gustaba también estudiar, desde la perspectiva de la psicología convencional hasta la psicología budista, que estudié un poquito de ambas. Y de ahí, pues, se me empezó a abrir la necesidad de ir a herramientas un poquito más, pues, brincar una rayita más, ¿no? Subir una Ujú. rayita más a las herramientas más sutiles, y empecé a estudiar numerología, Ujú. numerología pitagórica, y me encantó. Me encantó ver la manera en cómo puedes saber, ¿no? Cómo es una persona y lo que tiene una persona a través de su fecha de nacimiento. Lo impactante que eso puede ser, ¿no? Cómo los números hablan tanto y cómo están en todo, ¿no? O sea, cómo de repente la energía de un número en específico, en un día, por ejemplo, la puedes sentir y puedes darte cuenta que sí, efectivamente, a lo mejor ese día fue más pesado que otro. Luego me fui mucho a la neurociencia, ¿no? Con esto que hablabas, ya sabes, de Dispensa y todo esto que es como muy comercial, pero que siento que es muy comercial como lo maneja él, porque él es muy hábil para explicarlo con bolitas y palitos, ¿no? Sí, ligar Sí, mucho. la parte, científica, ¿no? Ujú, Un poco con porque como que anteriormente era como que igu vinculándolo o ligándolo a lo mejor con como con la religión, pues, como decir: "No, pues, es que si practicas de esta forma, pues, vas a sentir la paz", como te lo ujú, dice cualquier persona que puede estar, eh más en paz, por así llamarle, ¿no? Más desarrollada espiritualmente, pero él cuando te lo empieza a explicar de qué es lo que sucede en el interior de sí, tu cuerpo claro. y las células y los átomos entonces se vuelve bastante interesante, ¿no? Interesantísimo. A mí eso me revolucionó. Ujú, Me revolucionó muchísimo. Para mí fue un antes y un después, ¿no? Empezar también a mirarme a mí misma desde una perspectiva cuántica, ujú. ¿no? Empezar a darme cuenta que mis células son portales, ¿no? Que de alguna manera hay un campo cuántico dentro de mí. Me acuerdo muy bien que una vez vino Dispensa aquí a México y me fui al evento, y en una de las meditaciones me acuerdo muchísimo que me fui tan profundo que sentía el latido de mi corazón, ¿no? Súper, súper, súper fuerte, y decía yo: "Me va a dar un infarto", ¿no? O sea, Ujú. entre ese espacio en el que te vas y mi conciencia era como: "Me va a dar un infarto", ¿no? Impresionante. Y me di cuenta también, ¿no? En esa meditación, en ese curso en específico, pues, que ese campo cuántico habitaba dentro de mí. Y me acuerdo que fue como un, ¿no? O sea, como algo que explotó en mí padrísimo. Y pues después de eso, pues es como si se vuelve como un poquito adictivo, no sé cómo decirlo, como que Sí, siempre sí. tienes la necesidad de ir más, ¿no? De buscar un poquito más profundo esa conexión y esas sensaciones. De ahí me fui también a la bioingeniería cuántica, una técnica que se trabaja con el pulso del corazón, en donde estuve aprendiendo diferentes formas de llevarla a cabo. De ahí también empecé a Eso, trabajar. platícame un poquito más Ujú. de eso, porque ese concepto no lo había escuchado. Pues la bioingeniería cuántica es una técnica que se trabaja con el pulso del corazón. Ujú. Hay un instituto que se dedica a instruirte en ello. Es una técnica terapéutica que ayuda mucho a través de geometrías, de matrices de información de alta vibración, ¿no? Como es la geometría sagrada, como son los colores, como son los sonidos,
a reprogramar o a desbloquear algún espacio que tú puedas detectar a través del pulso del corazón. Entras al pulso del corazón del otro, detectas esos bloqueos y reprogramas con matrices de información de alta frecuencia. Ujú. Es una técnica muy linda. Qué interesante. Sí, Qué es linda, es interesante. linda. Y de todas estas herramientas que tú practicaste y que pues, en un principio contigo misma, ¿cómo aplicas o cuáles utilizas con tus pacientes? O dependiendo de cada quien o Sí. cómo lo haces. Fíjate que ya me voy mucho por esa intuición, Ajá. Germán. O sea, ya llevo ya 11 años dando sesiones de uno a uno, ¿no? En estos procesos de acompañamiento consciente. Y ya me dejo llevar muchísimo por lo que voy sintiendo. Yo ya me conecto con todo desde lo que siento más que desde lo que pienso, ¿no? Ya no me voy tanto al análisis, sino a lo que siento que esa persona en algún punto puede necesitar. Digamos que me conecto con esa energía y la energía de esa persona o el sistema energético de esa persona a mí me dice por dónde ir. Ujú. Y entonces, de acuerdo a eso, voy ayudándole con las distintas técnicas que yo conozco porque no me quedo con una. Y ahora utilizo mucho, yo ya llega un punto que es como todo, ¿no? O sea, al final creo que cuando practicas mucho algo, vas desarrollando esa maestría en ello y de pronto te vas dejando llevar incluso hasta por lo que ya tu propia intuición, tu propia energía y tus propias conexiones con lo que tú creas, ¿no? En este caso, pues yo, mis seres de luz, así como yo los llamo, pues me voy dejando de llevar por lo que me van guiando, ¿no? Y Ujú. entonces de esa manera es como voy ayudando a cada persona individualmente en lo que cada quien necesita. Y por supuesto también me encanta también darle mucho fundamento a todo esto a través de la ciencia, ¿no? No nada más estudio lo sutil, sino también me gusta mucho estudiar, pues, la física cuántica, por supuesto, esto que hablábamos de neurociencia, como que siempre es lindo mezclar un poquito de Y me gustaría poner como ciertos ejemplos, ¿no? Y parte de las dudas que tenemos, porque digo, creo que pues, la vida cotidiana, pues hay varias cuestiones de la cual pues la gente hoy en día está acostumbrada, digo, ni siquiera desde hace tanto tiempo, ¿no? Pero tiene que ver particularmente con la psicología, ¿no? La psicología como ciencia, como materia, pues de estudiar al individuo, el psique del individuo, cómo se comporta, para estos efectos de cómo puedes sanar algo que te pasó, ¿no? Ujú. Y normalmente, pues bastante aterrizado, pues a lo que concebimos y que conocemos en esta vida, ¿no? Oye, ¿qué te pasó? ¿Cómo viste tu infancia? Todos tenemos heridas de la infancia. Entonces, ¿cómo puedes trabajar en eso? Eh, por otro lado, pues ya si te vas un poco más a ciertos temas, ni siquiera quisiera llamar esotéricos, pero pueden ser desde esotéricos o inclusive químicos, es decir, que pues tú toda la información que tienes, genética, celular y demás, toda la información, pues la tienes guardada en el subconsciente, ¿no? ¿Y cómo puedes entrar a ese subconsciente vinculando tu consciente con el subconsciente, pues para trabajar y poder sanar más rápido de lo que viene siendo una terapia convencional, ¿no? Ujú. O sea, normalmente nosotros, digo, en la vida cotidiana, tienes alguna cuestión que te pasó en un día y cuando duermes, durante el sueño, pues parte de cuando estás en este estado REM, pues te ayuda como a revivir lo que tuviste, pues como que para sanar esos efectos y demás, si es algo leve, ¿no? Si Ujú. tienes un impacto demasiado fuerte, traumático en tu vida, pues se te queda guardado que pues después o lo trabajas con terapia o meditación o journaling o todas estas herramientas que a lo mejor pueden estar hoy de moda, ¿no? Pero me llama mucho la atención las técnicas que tú utilizas porque pues va más allá, ¿no? Hoy por hoy, pues dicen, a ver, está la parte normal, que es la terapia. Por otro lado, tienes el que
dice, no, pues está el shortcut para hacer las conexiones neuronales, más allá que pues puede ser inclusive ayahuasca o todas estas cuestiones, ya sabes que tampoco quisiera decir que están de supermoda, pero que se habla bastante del tema y es como este shortcut para hacer esas conexiones y poder revivir y poder sanar, ¿no? Y luego hay otras técnicas que tienen que ver con curación ancestral, vidas pasadas y demás. Este, Dentro de todo esto, o sea, con lo que tú haces, ¿cómo logras hacer esa conexión, a fin de cuentas, con el subconsciente? ¿Y por qué alguien crees tú que es mejor ir contigo que alguna otra técnica en esta cuestión de que pues, todo lo que abarcas, o sea, yo, como dicen, you had me at hello, ¿no? Porque a mí me encantan todas estas cuestiones, pero es un poco para que entienda la gente todas estas diferencias, porque, a ver, de todo sirve, ¿no? Pero de la forma en la que tú lo trabajas holísticamente, combinando todas estas cosas y que tiene que ver tanto la parte psicológica como la parte espiritual, como el tema cuántico, se me hace súper interesante. Ujú. Pues, yo creo que no es como que siento que cada cosa suma algo diferente, ¿me Ujú, explico? O sea, no es como que yo tenga algo que sea mejor que otra cosa, ¿no? O sea, yo siento que cada cosa suma algo diferente y lo único que yo he hecho es, vamos, yo nunca tuve como objetivo volverme alguien que pudiera dar un acompañamiento consciente, ¿no? Porque así me considero, como alguien que acompaña a otras personas a que despierten su conciencia. En realidad eso no era como parte de mi objetivo de vida. En realidad yo empecé a integrar todas estas herramientas para sanarme a mí misma, ¿no? Porque pues yo también tengo mi historia, tengo mis incongruencias, mi obscuridad, ¿no? Mi parte fuerte, ujú. en donde esos revolcones y esos quiebres y ese corazón roto de repente pues pedía sanación, sin duda alguna. Y entonces todo lo que yo fui encontrando en mi vida para sanarme desde las distintas perspectivas, ¿no? Pues me encantó irlo estudiando, no nada más tomando, no yo yendo a tomar esos espacios, sino irlo estudiando, integrando para yo solita irmelo aplicando. Y de ahí, pues, fue como se empezó a dar. De ahí también empecé a descubrir que tenía como esta capacidad de poder ayudar a los otros a mostrarles el camino para que ellos se sanen y empecé a hacerlo así. Entonces creo que al final, digamos, lo que podría ser diferente es que pues yo no me considero una maestra, ¿no? O Ujú. sea, no soy una psicóloga renombrada o alguien que tenga maestrías o títulos en algo específico, sino que me considero una mujer que ha a lo largo de su vida tratado de encontrar los remedios para sus propias heridas y que precisamente esa empatía, o más bien ese proceso de conocimiento de lo que ha sido la sanación de mi obscuridad, es lo que me ha llevado a poder ser empática con los otros y a poder tratar de ayudarlos, a mostrarles cuál es ese camino, pero la base, Germán, para mí es decirles, yo soy igual que tú, Sí. yo estoy como tú, vengo de ahí, ¿no? O sea, lo único que voy a hacer es compartirte cuál ha sido mi camino y lo que a mí me ha servido y darte las herramientas para que tú también aprendas a sanarte, que tú Ujú. también aprendas a darte cuenta que tienes esa capacidad de hacer algo por ti, ¿no? De salir adelante, de integrar la información que necesitas para poder trascender. Pero, y me queda, o sea, parcialmente claro, Ajá. o sea, un poco qué es lo que termina sucediendo. O sea, hablaba de o sea, de diferentes cuestiones que te pueden ayudar o que se convierten en un shortcut, ¿no? O sea, yo creo que la terapia ayuda en el sentido de que a través de varias sesiones
pues llega el momento que te cae el 20, ¿no? Y cuando a ti te cae el 20 y lo trabajas internamente y te lo crees, Ujú, pues es cuando empieza el cambio interior, ¿no? Y que te ujú. terminas convirtiendo en otra persona. Pero es a través, y yo creo que pues es un poco lo mismo, ¿no? El terapeuta, que es el psicólogo que te dice, muchas veces yo digo hasta de broma, ¿no? Le platicas un problema para que te dé la respuesta y te contestan con, ¿y tú qué opinas, no? Porque la realidad de las cosas es que pues la respuesta la tienes tú. Claro. Y es como cuando agarras y escribes algo, platicas algo, pues lo empiezas a sanar. Si meditas, hay una conexión todavía más allá. Y hablamos de los ejemplos de Joe Dispenza, y por otro lado, pues hay ciertas frecuencias en las que vivimos, ¿no? Cuando tú estás consciente y está el delta, el alfa, el beta, el teta, y evidentemente cuando tú estás en el sueño, que tienes una mayor conexión con tu subconsciente, o si estás en un estado alfa, estás en un estado meditativo o de estudio o demás, que justamente logras conectar más con tu subconsciente. Y yo, como digo, el subconsciente pues es un poquito como esta caja de Pandora, ¿no? Pero que si tú puedes agarrar y llegar y meter la mano y sacar el papelito o algo de manera consciente, pues puedes trabajar algo mucho más rápido. Ujú. Y creo, o por lo menos es lo que me da la impresión, que dentro de las cosas que tú haces y las capacidades puedes tener más esta conexión. Y digo, y el mundo, pues, infinito de posibilidades, ¿no? Porque pues es ahora sí como dicen el Swordsfield, ¿no? Y si te conectas a la fuente, ¿no? En el cual todos formamos parte de esto y te dejas ayudar, tú mencionabas hace ratito de los seres de luz y de toda esta energía que hay alrededor, eh, pues es como esta entrega que logras hacer y que te ayuda más a ti para sanar, ¿no? Entonces, tú dirías que sí, de alguna forma, estas técnicas que tú utilizas, pues logran hacer una conexión, pues más allá de la parte mental. Sí, sí, 100%. O sea, aunque la parte mental yo siento que es importante, la parte, no diría tanto mental, sino como eh, en mi caso, ¿no? De lo que doy. O sea, la parte académica es importante, la parte de la teoría es importante, pues la parte sutil es la que es la base de mis procesos, sin duda alguna, ¿no? O Ujú, sea, donde ya te conectas mucho más a través de la intuición. No sé, yo siento que la manera en cómo yo pongo esto para tratar de entenderlo un poquito mejor es como si nosotros fuéramos todos, esto aplica en todos, ¿no? Pero así me siento yo, como un buscador que de repente se conecta a un sitio web y descarga la información, ujú, que no lo puedes, a lo mejor sabes cómo funciona teóricamente, no lo puedes ver como tal, cómo funciona esa conexión como tal, pero está ahí, ujú. ¿me explico? Y así funciona, ¿no? Todos somos como distintos sitios web, ¿no? Todos somos buscadores a la vez y entonces nos vamos conectando con esos espacios y vamos descargando esa información. Y entonces tú podrías descargar la mía, ¿no? Sin duda alguna, conectarte conmigo y descargar mi información y sin duda alguna empezar a percibirme desde una perspectiva más profunda y lo mismo es lo que hago yo, Ujú, ¿no? Es cosa simplemente de práctica, de ir confiando en tu intuición, de ir confiando en que hay otro tipo de comunicación y creo que en esto hay un montón de herramientas, ¿no? Que se dedican a trabajar así. Está las barras, por ejemplo, y están el Theta Healing, ¿no? Hay ya sí. tantas herramientas que trabajan con estos campos, entonces yo lo miro así. O sea, en mi proceso yo lo que hago es eso. O sea, es como Y, conectarme con lo que va más allá. y con toda esta parte del más allá, este, ¿tú crees que hay ahora sí como dicen, un plan maestro? Digo, y te lo pregunto porque son preguntas que yo siempre me hago. O sea, yo me considero
como, no sé si filósofo o filósofo frustrado, porque siempre me estoy como que cuestionando y preguntando, ¿no? Ya sabes, pues de lo que haces y pues por qué, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo final? Digo, independientemente que puedas decir, pues sí, que eventualmente pues todos despertemos y estemos iluminados y conectados entre todos, ¿no? Este, ¿Tú crees que hay un plan maestro? ¿Qué piensas del más allá? ¿A qué te referirías como plan maestro? O sea, como la finalidad de no de esta vida, sino de pues, a través de N vidas y pues ya pasaste por mil cosas, ya aprendiste, este, digo, ponle las Ujú. vidas que quieras poner, ¿no? Pero ya pasaste por todo, ya evolucionaste, ya aprendiste. Digo, claramente, por ejemplo, pues tú estás en una posición ahorita, este, mucho más avanzada espiritualmente hablando que muchas personas y seguramente pues hay otras personas que están más avanzadas y iluminadas y hay, o sea, ¿cuál crees tú que sea en ese sentido pues el objetivo final, ¿no? Sí, sin duda yo soy como tú. O Ujú, sea, eso es algo que también toda la vida lo he tenido y me he cuestionado y ha sido una búsqueda inalcanzable. Me encanta creer en la magia. ujú, O sea, me encanta creer que no va conmigo creer pues que todo se reduce a esta vida y ya, ¿no? O sea, voy más allá. Me gusta creer en esa magia de la reencarnación, me gusta creer en esa magia de que la energía no se crea ni se destruye y solo está en este estado de transformación constante, que eso no, está combinado con la ciencia, sin duda alguna, pero a mí me gusta creer que venimos de, de, de reencarnaciones en donde cada espacio de vida nos ha representado la oportunidad de evolucionar ciertos temas en cada existencia y no nada más me gusta creerlo en este espacio, ¿no? Me encanta creer que también existimos en otros mundos, ¿no? Existimos en otros universos. Todas estas cosas, pues, me gusta muchísimo, por ujú. supuesto, sin duda alguna, lo creo al 100% y también respeto a aquellos que no lo ven de la misma manera. Yo creo que al final lo bonito de la vida es que encuentres la información que te hace vibrar, Sí. ¿no? No querer simplemente decir esta es la verdad o esto no es cierto, sino pues esta es mi verdad. Y a mí me encanta creer, sin duda alguna, que vengo de otras existencias, que sigo evolucionando y me encanta creer que existo en otros mundos, que tengo fractales en otros mundos. Me gusta, es lo que yo siento y lo que para mí es mi verdad. Y que además cuando conecto por ejemplo, con las diferentes técnicas con las que trabajo, con las personas, de repente es increíble ver cómo brota la información Ujú, de una vida, ¿no? Y cómo me ha tocado que estoy en un proceso terapéutico de repente hablando de una vida pasada y la persona está viendo y sintiendo lo mismo que yo. ujú. Y cuando estamos describiendo, porque hay personas sumamente sensibles, estamos describiendo la vida ya como un juego, ¿no? O sea, estamos describiendo a la misma persona, ¿me Ajá. entiendes? O sea, si tiene trencitas, si es mujer, si es blanca, si es el lugar, ¿no? O sea, cuando la persona me describe el lugar o cuando yo se lo describo, lo vemos de la misma manera, ¿no? Entonces, son esas similitudes que no pueden ser coincidencia desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi punto de vista. Sin duda, hay algo más allá y creo que hay mucho campo por descubrir. Sí, sí, esa conexión que hay es increíble, ¿no? Y creo que la más, a lo mejor la más común que particularmente las mujeres lo entienden bien o lo conocen, este, es cómo hay una alineación, por ejemplo, cuando un grupo de mujeres está juntas por bastante tiempo, que inclusive en su periodo menstrual se alinean, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Claro. O sea, porque dices, eso es un tema que el mismo cuerpo se habla con el, ¿no? Este,
Y bueno, infinidad de cosas como lo que pasa también con las plantas y demás, y esa sensibilidad que existe que muchas veces en el día a día que vivimos caótico, como que dejamos de lado eso y se nos olvida y no tienes esa conexión con la naturaleza, con tu yo interior, que es tan simple, tan bonito y tan importante, ¿no? 100%. Esa es otra de las bases, ¿no? De mi crecimiento espiritual y energético. Sin duda alguna, creo que sentirme como un ser que va más allá del yo y Ujú. que va más allá de una personalidad y que estoy conectada a este planeta y vincularme con este planeta y vincularme con el cosmos. Soy súper estelar, ¿no? Súper estelar. A mí las estrellas verdaderamente me enloquece todo lo que es el cosmos y pensar en la vida, ¿no? Incluso que pudiese haber vida Ujú. fuera y que yo así lo siento, sin duda alguna. Este, me encanta. Entonces creo que, pues eso, o sea, que la conexión más allá de lo físico está en todo, lo puedes encontrar en la Tierra, lo puedes encontrar en el cosmos, lo puedes encontrar con el sol. Ujú. Vengo estuve en un retiro en Islandia y, ay, no te puedo explicar cómo pude vibrar la conciencia de la Tierra ahí, Ujú. ¿no? O sea, el vínculo que podemos, o sea, la forma en cómo podemos llegar a expandirnos como seres humanos conectando con la Tierra, ¿no? Es que está todo ahí siempre, está todo ahí y simplemente nos metemos mucho más en la vida diaria y nos damos poco espacio de podernos dar eh, la oportunidad de conectarnos más allá. Y es parte de lo que de alguna forma a mí me gusta enseñar. Estoy creando incluso, te platico un poquito, un movimiento que se llama Eclipse. Y en esta parte de Eclipse, se llama Eclipse by EQB, que son mis iniciales. Justamente tengo ese objetivo. O sea, Ujú. tengo el objetivo de llevar información consciente a las personas y dentro de esa información consciente enseñarles a darse cuenta que la expansión más grande como ser humano viene de la información consciente y viene de la conexión con la Tierra y con el cosmos. Nuestra magia está hecha desde mi perspectiva, de esa mezcla. La información consciente, el vínculo con la Tierra, el vínculo con el universo. Qué padre, qué padre. Y en ese sentido, Eugenia, ¿qué consejo le darías a alguien em, que quiere empezar a sentir más y a razonar menos? ¿No? O sea, en el buen sentido de la palabra. Mira, creo que eh, lo que a mí me sirvió fue no querer justamente encontrarme en razonar menos y conectar más, Ujú. sino en tratar de encontrar un balance entre ambos, ¿no? Porque al final vivimos en un contexto que nos va a estar demandando todo el tiempo la razón, Ujú. nos va a estar demandando incluso la desconexión, nos va a estar demandando incluso eh, que de repente las emociones nos desborden, o sea, esa parte no la vamos a poder evitar. Siento que el consejo sería buscar las herramientas necesarias para poder entender esta parte de razón, de oscuridad, de emoción, de tortura que nos acompaña siempre. Buscar esas herramientas para entenderlo diferente, para transformarlo, para mirarlo como solamente una parte de la existencia, pero no como el todo de la existencia, porque eso es lo que nos absorbe. Y Ujú. entonces creo que cuando tú le vas dando un contexto diferente, ¿no? A toda esta parte del raciocinio o de las emociones fuertes o de lo que implica de repente la vida humana, el siguiente paso, una vez que lo entiendes diferente, es soltar esa tortura que te quita mucho tiempo por ello y buscar entonces la expansión. Ujú. ¿No? La expansión entonces a través de la conexión. Y la herramienta que yo daría sería busca justamente aquello que te lleve a nivelar todo lo que emocionalmente te esté moviendo y busca la manera de conectar
a través de lo que te llame, porque siempre está ahí. Puede ser la meditación, puede ser el ejercicio, puede ser, no sé, buenos libros, los podcasts, todo aquello que de alguna manera te pueda llevar a incorporar información distinta que te lleve a expandirte. O sea, que te lleve a sentir, no sé cómo explicarlo. O sea, Sí, como generar un balance entre tu sentir, entre tu expansión y poner en orden la vida que no te puedes desconectar de ella. O sea, expandirnos no significa desconectarnos, ¿no? De lo que es el día a día. Significa darle un conocimiento diferente, una interpretación distinta. ¿Dirías que esto también te ayuda al autoconocimiento? Claro. Ujú. Claro, por supuesto. Es que el autoconocimiento siento que es un todo. Sí. La conexión es un todo. La espiritualidad es un todo. O sea, no es solamente lo que se siente bien, lo que se siente lindo, solamente la meditación, solamente el momento en donde estás en el curso. No. O sea, creo que es un hábito de vida que te puedes llevar justamente también, ¿no? A tu vida diaria, porque en tu vida diaria, pues también puedes vivir el espíritu en el trabajo, puedes vivir el espíritu en los problemas familiares, puedes vivir el espíritu en los problemas económicos. O sea, es como ir generando esa fusión, ¿no? De la vida humana con la vida espiritual o la vida profunda. ¿Me expliqué? Sí, perfectamente. Ahora, hablas mucho también del tema de que todo mundo tenemos un don, ¿no? Ujú. ¿Cómo encontrar ese don? Híjole, yo creo que ni siquiera es un don, creo que tenemos todos diferentes dones. Ajá. Creo que cómo encontrar ese don, yo creo que es escuchándote. Ujú. Yo creo que es creyendo en ti, porque muchas veces a mí me pasa en los procesos personales que las personas llegan y me dicen, híjole, es que, pues bueno, yo el otro día soñé esto, ¿no? O sea, soñé como que obtenía la respuesta de esto o que esto me iba a pasar, pero bueno, no sé si me lo estoy inventando, Ujú. ¿no? Digo, como, ¿por qué habrías de estártelo inventando? ¿Lo sientes así? Sí, lo siento con fuerza. Bueno, pues entonces es creerlo. Sí. ¿Me entiendes? Yo creo que encontramos nuestros dones cuando escuchamos lo que sentimos y cuando creemos en lo que sentimos. Ujú. Porque todos lo sabemos. O sea, tú, tú, tú seguramente me hablabas de tu intuición, Sí. ¿no? Ahí está tu don. Es que no tiene que ser algo como Sí. extraordinario, ¿no? Ahí está tu don. Bueno, creer en él y ejercitarlo cada vez más, Sí. ¿no? Tengo otro don también, el de los chistes, que luego te cuento. Muy bien. Qué bueno. Yo creo que es eso, Sí. darse el chance. Platícame un poquito del proyecto que tienes de ayudar a migrantes en California y cómo se conecta esto con pues, todo tu camino espiritual. Ay, padrísimo. Pues mira, todo este proceso del 1 a 1, obviamente en algún momento me fue llevando a más, ¿no? Ujú. A no darme abasto, incluso en algún punto, y me lleva a crear Eclipse, que Eclipse pues es este movimiento que te platicaba, en donde quiero llegar con la información que a mí me ha servido a enseñárselo a otras personas, ¿no? A expandirlo a otras personas. Y en ese proceso, dentro de mi proceso terapéutico, conozco a una chica que vive en California, con la que estuve trabajando, que ella tiene una fundación Ujú. en California que se llama NAOS, de la que hoy también soy parte del board. Ujú. Y empezamos a trabajar juntas. Me invita ella por su propia, la experiencia que tuvo conmigo en su proceso individual. Me dice, hijo, me encantaría que vinieras como a ayudarme con las chicas acá en California, porque su institución se dedica a ayudar a mujeres, a empoderar mujeres que han inmigrado a los Estados Unidos. Y entonces así empieza
como este trabajo con los migrantes que ha sido extraordinario. En realidad son mujeres. Estamos trabajando mucho para empoderarlas, para ayudarlas a reconstruir justamente su historia, de lo que hablábamos, ¿no? Esta parte que para todos no es nada más la búsqueda de la espiritualidad, sino la sanación de la historia para poder entrar a la parte espiritual y a la parte de empoderamiento personal. Entonces, de ahí surge este deseo de empezar a generar talleres o retiros para ayudarlas a sanar sus historias, que son historias muy fuertes, sin duda alguna, con heridas muy profundas, ayudarlas a que le den un significado diferente, un contexto diferente, y que ese contexto distinto se convierta en el propulsor para que ellas se puedan mirar capaces de empezar a generar una vida distinta. Entonces es un proyecto súper lindo porque además yo con Eclipse aporto la parte de la reconfiguración de la historia, de la reconstrucción emocional, de la sanación del victimismo y de todo esto. Y Naos lo que aporta es apoyarlas en el emprendimiento, que sean mujeres que en Estados Unidos, pues el gobierno otorga muchísimos apoyos y entonces ayudarlas a través de esta institución a que puedan generar pequeños negocios, ¿no? A que puedan emprender. Entonces ha sido una fusión muy bonita que estamos haciendo con ellos. Es muy lindo. Qué padre. Sí. Pues te felicito por lo que estás haciendo. A mí, la verdad, todos estos temas, nos podríamos quedar todo un día platicando. Sí. Me encantaría, pues después en otra ocasión, profundizar en algunos temas específicos, puntuales, que creo que pueden ser bastante interesantes. Pues vamos también con nuestra audiencia y en redes, pues ver qué es lo que le llama la atención a la gente. Y si te parece, pues más adelante te vuelvo a invitar para platicar sobre algo específico. Me encanta, muchas gracias, claro que sí. Eugenia, ¿algún libro que nos quieras recomendar? Híjole, algún libro que pueda yo recomendar. Oye, es que hay tantos que me han gustado. Hay uno que yo sé que es muy sencillito y que creo que todos lo hemos leído, pero que al final tiene una profundidad enorme. Los Cuatro Acuerdos. Sí. Los Cuatro Acuerdos es un libro bellísimo. Hoy estoy leyendo también María Magdalena Revelada, que también vale muchísimo la pena porque es una versión en todo este empoderamiento que estamos teniendo de la mujer. Habla de una versión de María Magdalena extraordinaria, desmitificando todo aquello que ha puesto de repente la iglesia, ¿no? Como la parte cristiana, como mito de María Magdalena. Es precioso y tiene unos mensajes extraordinarios. Qué padre, se lo voy a poner en mi Léelo, lista. vale mucho la pena, muchísimo. Eugenia, pues te agradezco muchísimo, ha sido un placer, una plática súper interesante y que pues nos abre un mundo de posibilidades. Te agradezco mucho. No, gracias a ti, Germán. Muchísimas gracias por haberme invitado y espero haber podido aportar un poquito. Definitivamente, muchas gracias. A ti, gracias.